Arrancamos, va. El ladrido. La curiosidad a veces se combina con la locura, y cuando los límites son superados, los experimentos son más atroces. No siempre el fin justifica los medios, y ante toda la humanidad serán juzgados. Esto es Proyecto Insomnio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy es un jueves más de Proyecto Insomnio. Vamos a estar platicando sobre los experimentos más perturbadores que ha realizado el humano en otros humanos. La realidad es que la ciencia a veces tiene un lado bastante oscuro y macabro, entonces hoy vamos a tratar de abordar como esa parte. Y para el capítulo de hoy nos acompaña como cada jueves Rafa. ¿Cómo estás? Ya, listo para empezar el capítulo de hoy. La verdad es que no sé si lo decimos constantemente, pero todos los capítulos que hemos grabado ya en esta tercera temporada como que motivan, ¿no? O sea, es como un tema bastante interesante que creemos que les puede gustar. Que traigamos de seguir estudiando, ¿no? Sí, y aparte como de saber qué vamos a preparar el siguiente jueves, así, ¿no? Está bueno. Así es, y también está Julio. Muy bien, también de repente es extraño porque luego Carlos no sabe si te va a decir está Julio o está Rafa y no sabes si vas a empezar a hablar. Sí. Juega con nuestra estoy viendo a uno y le digo al otro. Ni Ronaldinho hace tanta magia. A ver si están atentos desde el principio. Pero bien, todo bien. Vamos a darle con el primer experimento que, pues, cuando lo estuvimos ahí como que estudiando, nos dimos cuenta de qué iba, nos pareció como bastante interesante y lo encontramos como el experimento del endurecimiento de la piel. Resulta ser que hay un doctor, como en el 1940 y tantos, 50 y tantos, que se llama Albert Kickman, que él estaba experimentando con delincuentes y reclusos, que creo que esto va a ser como el común denominador de todos los experimentos de los cuales vamos a hablar, ¿no? O sea, no era como gente, digamos que normal, por llamarlo así, sino si eran como gente que había hecho como alguna delito. Un delito, ¿no? Entonces lo que hacía este tipo quería crear como super soldados. Entonces agarró a delincuentes y empezó a inyectarles en la piel pues una sustancia que la verdad era como bastante peligrosa para ellos, pero él creía que así, con su invento, iba a poder crear super soldados, así tipo Capitán América. ¿Sabes cómo también me lo imaginé? Yo veo más como Hugo Strange, güey. ¿No? Claro, el sí. que creo como... Sí, de Batman. De Batman. Sí. Entonces, lo que provocó esta, digamos que sustancia que les inyectó a estos tipos es que en un principio les empezaron a salir como ronchas normales, ¿no? Así como que algún tipo de intoxicación. Sí, reacción. Después ya era como más fuerte el asunto, güey. Les empezó a salir como ampollas. Y ya a los resultados como más intensos, güey, les empezó a quemar la piel, güey. Así como si les salieran llagas enormes durante las inyecciones. O sea, imagínate que te salieran llagas en la piel así cañón, nada más por una inyección, güey. Y evidentemente pues jamás encontró a un super soldado. Por el contrario, güey, lastimó demasiado a estos esclavos. Y evidentemente pues sus resultados no fueron los que le encontró. No manches. Está bien loco todo. Porque pues cómo experimentan con las personas. Pues sí, y digo, y no es como secreto que la CIA tiene como también una parte de investigación bastante secreta y bastante experimental, ¿no? Oscura, obviamente experimental. Y este experimento también existió, hay pruebas de ello. En el 73 se reveló como mucha información de este proyecto, por ahí del 75, 73. Y estoy hablando del MK Ultra, güey.
Es de los como más populares experimentos como que se han realizado. Y pues básicamente la CIA en Estados Unidos dedicó 20 años de investigación y de experimentos para realizar pruebas y ensayos de carácter ilegal, güey, ¿no? Y básicamente lo que el MKUltra estaba como destinado a hacer, pues era entender y controlar a voluntad al ser humano, güey. ¿Esto para qué? Pues obviamente para utilizarlo en contra de sus enemigos, ¿no? En la Guerra Fría, y tratar de influir tanto en su voluntad, hacerlos más dóciles, conseguir confesiones, arrancar como secretos del rival, ¿no? De esta manera. De hecho, yo creo que han hecho hasta como películas de eso, ¿no? A lo mejor la supremacía Bourne es como una especie de claro, sí, ándale, justo. Que me hace así. Y ellos lo que querían desarrollar, como coloquialmente le llamaban, ¿no? Como un suero de la verdad, en el que pudieran controlar como a las demás personas. Entonces, utilizaron como base como de su hipótesis o de su experimentación drogas como el LSD, que son como alucinógenos, la hipnosis, por ejemplo, también técnicas psiquiátricas, terapias, ¿cómo se llama cuando le hicieron como al Joker, güey? Que son como electroconvulsiva, güey, ¿no? Sí. Que te dan como este tipo de torturas. Básicamente no podemos explicarlo de otra manera que no sea una tortura. Así como tipo, no sé si vieron la película de Naranja Mecánica. Sí, hay una figura, güey, cuando te abren así como los ojos y te ponen las gotas, ¿no? Pues ya ves que Chapman decía que era víctima del MKUltra y que por eso mató a John Lennon, güey, ¿no? O sea, ese tipo de control. Imagínate, vamos a suponer que sí sea real y que realmente alguien que ya no le pareció como que John Lennon tuviera tintes políticos decidiera controlar a alguien y decir, a ver, tú y lo vas a matar, güey, ¿no? Y te voy a meter a ti a la cárcel. O sea, de ese tamaño es este experimento, güey. De hecho, ahorita se me viene a la mente una de las series que les he recomendado anteriormente, que se llama Una Bomber, güey, que está en Netflix, la pueden ver. Ese vato mataba a sus víctimas, les mandaba bombas por medio del correo. Pero él, cuentan su historia, que era tan inteligente que un maestro en la universidad, güey, lo torturaba así y como como condicionamiento psicológico, algo así. Pues, o sea, hacía como lo que nos acaba de contar Carlos, que lo ponían como viendo imágenes así bien perturbadoras. Ok. Hipnosis. Ajá, algo así bien extraño. Pero él sí sufrió como esa parte del trauma. Es que realmente, o sea, todos los pacientes y todos los como conejillos de indias que utilizaron para este experimento, pues terminaban inconscientes, güey, sufrieron obviamente que experimentaron con drogas en sus organismos, ¿no? E incluso pues el abuso físico y mental, digo, está de más comentarlo, ya no podían ni siquiera dormir, estaban desnutridos, o sea, les afectó bastante como a nivel como neuronal. Y fíjate, casualmente, güey, esto empieza como en los años 50, ¿no? Y acaba como en los 70, que es cuando según ya se suspende como el proyecto. Y es que el director de la CIA, güey, Richard Helms, ordena que destruyan en el 73, güey, todas las pistas, güey, y todos los documentos que pudieran como dar lugar a más información de este proyecto, güey. Borran la huella, güey. Entonces, casualmente, un año después, el New York Times empieza a denunciar en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos, güey. Y obviamente se estaban refiriendo ya al MKUltra, güey, ¿no? Y un poquito más historia de este experimento, güey, donde empieza como un foco importante de la prueba del experimento es en el año 51, pero en Francia, en un pueblo que se llama Pont-Saint-Esprit, que más o menos 250 personas fueron invadidas por una histeria colectiva, güey. Entonces, qué locura. Al menos 50 de estas 250 personas terminaron, en el psiquiátrico. Derivado de esos experimentos. No se sabían, o sea, era como teorías que decían como que tenía relación con el experimento. Aparte era como una localidad súper lejana en un pueblito en Francia. Se murieron aparte 9 personas, güey, con este experimento. 2 se suicidan y las otras 7 pues murieron con los efectos como de las pruebas, ¿no? Entonces, digo, este como evento se relaciona al MKUltra porque para ese tiempo uno de los científicos que estaba relacionado al MKUltra, de nombre Frank Olson, va de visita a ese pueblo, casualmente, güey.
y casualmente 2 años después, es decir, en el 53, se muere aventándose de la ventana de su hotel. La culpa totalmente. Y hace la autopsia y encuentran como golpes en la cabeza que no tenían relación con la caída. Entonces quiere decir que lo torturaron y lo golpearon antes de tirarlo, güey. Seguramente, ¿por qué? Pues porque sabe algo, güey, ¿no? Claro. Digo, todo esto se manejaba como muy escondidas, muy quién sabe si era cierto, ¿no? Pero se revelaron cerca de 20,000 páginas sobre este proyecto, güey. O sea, este proyecto es real. Sí, claro. ¿Vale? O sea, esto sí no es como una película ni una ficción. O sea, sí hay documentos que avalan como la existencia de este experimento, que queda clausurado en el 73. Así como, pues, la mayor parte de toda esta documentación la destruyen. Obviamente sabemos que pues no les conviene que esté como ahí al aire libre. Pero según estos informes, existen al menos 149 subproyectos relacionados, y aparte que involucran a universidades prestigiosas, güey, a fundaciones que están dedicadas a la investigación, güey, a instituciones importantes, y que incluso ellos desconocen que participan o que su información es utilizada para este tipo de experimentos, güey. Entonces, sí es un tema de control. Digo, si ustedes buscan MK Ultra van a encontrar incluso un tema de control de figuras públicas, que es un poquito más como ya pegado a la ficción, porque sí, de eso no hay como muchas pruebas, pero que no te hacen, o sea, que sí te hacen sentido, güey. O sea, sí, por supuesto, ¿no? 20,000 páginas y todo esto, o sea, cuando dicen por ahí que cuando suena el río es que agua trae, el canal. Una madre así. Sí, claro, güey. No, y la verdad es que todos estos juegos mentales sí te hacen como pensar y creer que existe alguien que ha intentado, mediante investigaciones y demás cosas, lograr obtener como estos resultados, ¿no? Creo que hasta ahorita va el capítulo muy bien, va muy serio. Quisiera ver si podemos hacer un experimento con Carlos y con Rafa, y si se quieren unir Insomniers, por favor, quiero ver si les puedo leer la mente. Ok. ¿Parece LSD o qué? No. Vive sin drogas. Ok. Vayan por un pedazo de papel o agarren una calculadora. La van a necesitar, por favor. Listo. Carlos, Rafa, aquí tienen su pedazo de papel, por favor. Apunten. Venía preparados. Eso. Gracias, sí, ok. Piensen en su año de nacimiento. ¿Pero de que los 4 dígitos? Sí, los 4 dígitos. Ok. Listo. Ahora piensen en un suceso importante en su vida. Ajá. Apunten el año en el que ocurrió ese suceso importante. Ok. ¿Listo? Sumen ese año de nacimiento más la fecha en la que sucedió ¿La fecha o el año? El año en que sucedió acontecimiento. Sí, ahí va. Ahora les voy a preguntar, ¿en este 2021 ya cumplieron años? No, yo no. No, todavía no. Si no han cumplido años, la cantidad que van a sumar es los años que van a cumplir en este 2021. Insomniers, si ustedes no han cumplido años y quieren o están haciendo este ejercicio, sumen los años que tienen, si es que en ese 2021 todavía no cumplen años. Digo, ya cumplieron años, perdón. Ajá. ¿No? Sí. Los que ya cumplieron sumen su edad. Ajá. Los que no han cumplido, los que cumplirán. Exactamente. Okay. ¿No? ¿Ya llevamos dos? Clarísimo. Llevan 3 cifras, ¿no? Ya. Sí. Ahí vamos. Ahora, recuerden la fecha de ese suceso o evento importante. Uh-huh. ¿Cuántos años han pasado de ese suceso al día de hoy? Ok. Listo. Tienen ya 4 cifras. Sí. Hagan la suma de las 4. ¿Ok? ¿Ya la tienen? Si ya la tienen, voy a concentrarme. Cierran los ojos y se están conectando conmigo en este momento. La primer cifra de esa suma va a ser un 4. Sí. ¿Van bien? Yo sí. Ok, déjame concentro. La segunda va a ser un 0. Sí, güey. Ok. La tercera, me gustó cómo respondieron al 4 y voy a decir que otra vez es un 4. ¿Sí? Sí, güey. Sí, ahí va. Ok. El último número que tienen en esa suma es un 1. ¿Sí? No. Sí, güey. Insomniers, quiero pensar que ustedes hicieron la tarea bien y están confirmando que el número que tienen en la pizarra es 4041. 4041. ¿Sí o no? ¿Qué clase de brujería es eso? Güey, me siento como Está bueno, güey. ¿Ves un programa en la tele, güey?
que de repente llega un vato y le dice, le da una palmadita en la espalda y dice, duérmanse, y pum, güey, ya. Y te hipnotiza, güey. Así, y ya de repente esas cosas que ese güey quiere hacer. Y los mentalistas de reír, así me sentí, güey. No mames, que está bueno, está padre, güey. Y no está difícil, güey. Después les explicaré cómo hacerlo, la verdad es que quise pensar. Años de preparación. Un diplomado, ¿verdad? Sí, si ustedes, por ejemplo, todavía no ha pasado el año completo desde el suceso, solamente le van a poner 0 a la pizarra. Pero si ya pasó, ya tiene muchos años, pues le ponen el número y lo vuelven a escuchar y necesito saber qué es el número que están 40-41. Exactamente, ¿no? Frepo. Está bien raro esto que acabas de hacer, güey, que puedas adivinar el número de alguien mediante un podcast. Ni David Copperfield. Ándale. Vas a ser bien famoso por eso, güey. Pues, cambiando como el ambiente que puso Julio acá, todo, como de... Rompementes. Exacto, así como de ansioso, como de diversión. ¿Qué les parece si platicamos y les hago un par de preguntas acerca de este experimento? Que todos lo conocen como el experimento del sueño ruso. ¿Cuánto es capaz una persona de soportar o cuántos días es una persona capaz de soportar si no duerme? ¿Tiene más o menos como el dato? ¿O? No, pero me imagino que no más de... No mucho, güey. ¿Cuántos menos de...? 2, 3, güey. Ajá. ¿Qué crees? ¿Qué cambios físicos creen que pueda tener esta persona si no duerme, si no descansa sus 8 horas? Pues no sé, irritación, alucinación. Dolores de cabeza, güey. ¿No? En 1964 resulta que un chico de 17 años pasó 11 días despierto. No, 11 días, 264 horas con 25 minutos despierto en 1964. Y este es un estudio que hizo un instituto de San Diego, California. O sea, sí es documentado y es verídico. Y ¿por qué les preguntaba esto? Porque este experimento o tortura del sueño ya lo practicaban los nazis con todos los judíos. Esa era una forma de tortura para ellos. O sea, cuando se empezaban a quedar dormidos, les daban como ruidos así muy fuertes, como para despertarlos. Para despertarlos, o les daban toques, o cargas así como de electricidad, o agua. Les aventaban agua, güey, para que no durmieran. Y bueno, este fue un poco como el contexto para platicarles un poquito sobre este experimento. Resulta que la ex Unión Soviética, digamos que habló con 5 personas. Estas personas eran como presos políticos y lo que les propusieron es que, ¿sabes qué? Te voy a dar tu libertad, te voy a perdonar tus delitos, pero tienes que pasar por este experimento en el cual te vamos a dar como una dosis, así paulatinamente, te vamos a suministrar una dosis para ver si puedes mantente despierto pues todo el tiempo que sea posible. Lo que hacen estos científicos es meter a 5 presos políticos a un cuarto, algo así como una cámara donde todo el tiempo los van a estar monitoreando. Digamos que en este cuarto va a haber agua suficiente para 30 días para las 5 personas, va a haber camas, va a haber libros, comida suficiente y un baño. Evidentemente. Un baño así súper deplorable, seguro. Sí, pero, o sea, sí. Al menos no se tenía eso, ¿no? Lo que querían ver estos cuates era ver pues, la reacción de las personas cuando pues, los privaban del sueño, ¿no? Y más porque tenían... Pero nada más con un fin, güey, o nada más así a ver qué pasa, ¿no? No, sí, nada más para ver qué pasaba, o sea, a ver cuánto era, no sé, capaz de soportar a una persona, güey, como con esta, digamos, de estimulación del gas. Entonces, lo que sucedía fue esto, güey. Los primeros 5 días no pasó nada extraordinario con las personas, pero a partir del 6º día empezaron a surgir muchísimas conductas extrañas en estos 5 individuos. Número 1, la paranoia. Sí, claro. 2, dejaban de hablar entre sí o empezaron a gritar al espejo, o más bien al cristal donde lo estaban observando, que por favor lo sacaran de ahí. 3, la ansiedad los estaba volviendo locos. Trastorno bipolar, males del corazón. Uno de ellos, al 9º día, dejó de hablar, así de la nada. Parecía que estuviera totalmente disperso de la realidad. Otro
empezó a gritar y a dar vueltas por 3 horas durante toda la habitación. No, es que sí, está bien cañón. O sea, cuando no llegas a dormir una noche, por ejemplo, al día siguiente andas como medio zombie. Ahora imagínate que estés estimulado constantemente, o sea, el estado al que llegas a estar... No, si ya te desconecta algo, sí, o sea, ya te hace ahí cortocircuito el cerebro, güey. Es una tortura horrible. Ajá, pero yo también creo que justo esa palabra que dices de tortura, güey, es lo que ya orilla como que tu cuerpo ya truene. Sí, claro. O sea, la tortura realmente, no el hecho de no dormir, sino el hecho de todo el... De llevarte como a ese extremo, ¿no? A ese extremo de Pero nazi, dijiste, los nazis también lo hacían, güey. En un principio lo hicieron los nazis, pero no a este nivel. O sea, ellos nada más te torturaban para no dejarte dormir, para no te poner como... estar chingando. Exacto. Y otra de las cosas que les pasaba, que ya era como parte de un poco de la demencia, es que algunos de los individuos que estaban aquí adentro empezaron a pegar en las paredes, en todo el cuarto, las páginas de los libros que les habían dado, pero las pegaban con sus heces. Entonces está bien loco. Pasaron los días y los científicos decidieron entrar al cuarto para ver qué estaba pasando, ¿no? Al entrar, encuentran a un individuo muerto, a uno de los 5. Los 4 restantes tenían desgarrada su piel, pero ellos mismos se empezaron a desgarrar, no sé, sus brazos, sus piernas, ¿sabes? Y se empezaron a comer como esa parte de ellos mismos. Verde. O sea, ya imagínate, ¿no? En ese momento deciden los científicos sacar a los presos del cuarto y llevarlos como al hospital para que los empezaran como a atender. Desafortunadamente, uno de ellos, de los 4 que quedaban, de los 4 presos, uno de ellos murió. Sus últimas palabras o sus últimos balbuceos fue que tenía que mantenerse despierto, mientras que los otros 3 que quedaban les imploraban a los científicos que por favor los llevaran al cuarto de nuevo. Una vez que los llevan al cuarto, el comandante que estaba como a cargo de todo proyecto, de todo este experimento, le dijo a uno de los científicos que tenía que entrar para ver cómo estaban reaccionando los otros 3 como presos. Ajá. Que todavía estaban vivos, ¿no? Pero este científico, al ver como todo el comportamiento de los sujetos, pues dijo, ¿sabes qué? Neta no va a entrar. Siguieron como ahí, bueno, de la cuenta, ¿no? Que sea, no, que de palabras, ¿no? Y el otro güey como queriéndole mandar por organigrama. Este güey se volvió loco y mató al comandante. El científico mató al comandante y en ese momento mató al otro preso porque como que lo quería atacar. Entonces solo quedan 2. Uno de los científicos que estaba como queriendo entrar también al cuarto le preguntó como al más cuerdo de los 2 presos que quedaban. Le dijo, pues, ¿qué onda, güey? O sea, ¿tú qué eres, no? ¿Qué está pasando contigo? Y lo voy a citar textual. El preso le respondió, tan rápido te has olvidado de mí. Somos ustedes. Somos la locura. Estamos rogando por la libertad que en un momento de nuestra vida se nos quitó. Somos aquello que escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias. Somos lo que cuando tú vas a tu cielo nocturno nosotros ya no podemos alcanzar. Entonces, cuando le dice eso, toma la pistola y le dispara. No, ¿sabes? Pero yo sí creo que las personas que hacen como el mal no duermen bien, güey. O sea, que sí se lo llevan así como pues ese cargo de la almohada, güey. Claro, güey. Sí pesa, paz, ¿no? O sea, cualquier actividad el día te deja pensando de repente. Ahora, si son actividades malas o de ese nivel, sí creo que no vuelves a conciliar el sueño tranquilamente. Está muy cañón. Está bien, no, aparte, pues jugar así como con la vida de personas, independientemente que sean delincuentes. Sí, ya es muy atroz, ¿no? Está bien manchado, ¿no? Sí, güey. Y te preguntaba de los nazis porque los nazis tienen como un montón de experimentos también con pues, todos los campos de concentración donde tenían a los judíos. Sí, la neta, hay mucha pues mucha historia albergada en esos campos, ¿no? Creo que hay unos que ni siquiera les han movido como nada y los puedes visitar hoy en día y son tal cual sí. Como ¿cómo se llama? Auschwitz, ¿no? Una cosa así, ¿no? Auschwitz, ajá. Algo así. Y vas y encuentras como todas las mismas cosas donde pues sucedieron todos estos hechos históricos
Y pues obviamente la parte científica de los nazis pues tiene esta ideología. Y uno de los experimentos que más me llamó la atención de los nazis, güey, es justo uno sobre la hipotermia. Todos estos fueron llevados a cabo para simular, digamos, las condiciones que sufrieron como los ejércitos en el frente oriental, es decir, pues cuando las fuerzas alemanas estaban pues mal preparadas para el frío, ¿no? Que hacía como en esa zona como del mundo. Estos experimentos los empiezan a realizar bajo la supervisión de estos campos como de concentración en donde tenían a los judíos. Y uno de los nazis científicos de nombre Sigmund Drascher, güey, empieza con un experimento de agarrar a 300 personas de estos campos, güey, los sumergía en un tanque de agua de hielo con obviamente el presunto objetivo de estudiar los efectos del frío en el ser humano, güey. Y ya, bueno, cuando alcanzaban los menos 28 grados, pues ya morían, obviamente, ¿no, güey? Sí. Los intentaban reanimar, era inútil, güey. Murieron, de esas 300 personas que se utilizaron, murieron cerca de 100. Porque obviamente no todos llegaban como a este extremo, ¿no? De llegarlos hasta temperaturas tan bajas. Incluso experimentaban con ellos mientras tenían relaciones sexuales, güey, mientras abusaban de mujer. O sea, para ver como el comportamiento del calor humano, güey, como de la temperatura humana, güey. Este experimento, para que se den una idea, lo suspenden, pero no por inhumano, güey, ni brutal, ni nada, sino porque fue inútil, güey. O sea, porque no encontraron manera como de encontrar la cura, güey. Por eso lo suspenden, güey. Pero de este tipo de experimentos podemos encontrar otro, por ejemplo, también de los nazis, en el que le daban de beber agua del mar a los judíos, güey. Igual, para hacer, güey, que las tropas que caían al mar, güey, pudieran sobrevivir, güey, y no se deshidrataran, güey, pero, o sea, les daban agua de mar, les daban agua. O sea, buscaban todas las posibilidades para evitar que perdieran la Segunda Guerra. Sí, güey, al final de cuentas eran herramientas que pretendían utilizar como armas, y obviamente si hubieran encontrado la forma en que tomar agua del mar te hubieras salvado, pues obviamente lo hubieran implementado, ¿no? Es un hecho que si conocen como un poquito de la historia de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración, como desde que llegaban los separaban, ¿no? Los que servían para trabajar y los que sirven para experimentos, y entonces esos podían morir el mismo día o iban a la cámara de gas. Sus pertenencias se mandaban para otra área donde las ocupaban para poder... Todo llegaba, digamos que a las tropas alemanas. O sea, la función era, si estos güeyes tienen algo de valor que pueda servir para fabricar o confeccionar algo que sirva para la guerra, va para la guerra, güey. Entonces pasaban sobre ellos como, no sé, es súper inhumano como conocer un poquito más de la historia de los campos de concentración. Incluso no sé si ubican también el experimento para preservar la raza aria y cambiar el color de los ojos de los niños, güey. O sea, les inyectaban químicos en los ojos y pues, obviamente les causaba ceguera, infecciones, incluso la muerte, güey. Y cuando se morían los niños, los ojos los ponían como trofeos, güey. No, manches. O sea, estos güey estaban súper enfermos. Y es que una cosa ya es como experimentar en pro de la ciencia y otra cosa ya es tortura y cosa, no sé, atroz, güey, ¿no? Sí, güey, totalmente. Mira, la verdad es que hablando de la Segunda Guerra Mundial, también hay un caso en el Área 51 que creo que, digo, deja tú de la leyenda que pueda ser, me parece algo muy posible que haya pasado y algo que dices es increíble que la gente permita que pase, ¿no? El investigador y científico Albert Wester estaba realizando experimentos que estudiaban la anatomía humana, pero para el siguiente experimento necesitaban un voluntario de suma confianza porque los resultados podían ser tan reveladores que debían asegurarse que no se dijera nada y mantenerlo en secreto. Así que optaron por reclutar a su hija Abigail. O sea, el científico reclutó a su hija. O sea, como Putin que puso la vacuna en su hija, ¿no? Para probar que tal cual, ¿no? Bueno, pero ella era una vacuna. Sí, no, totalmente, güey. Se le realizaron múltiples estudios a Abigail, provocando cambios significativos en su piel. Empezó como a arrugarse
en forma como de bestia, dicen los que presenciaron los hechos. Hubo un crecimiento acelerado y excesivo de los dientes y obviamente perdió el raciocinio. Empezó a perder el control de todos sus impulsos y los científicos, cuando empezaron a ver todo esto, intentaron regresar a Abigail a su estado anterior, pero obviamente era imposible volverla a como estaba. Por lo tanto dijeron, ¿sabes qué? Hay que suspender el proyecto. El proyecto hoy en día es conocido como el proyecto Abigail en su nombre. Y obviamente antes de acabar con este proyecto, cuentan el personal que estuvo durante ese periodo en el área 51, que una vez les dieron la orden de llevar alimentos a una especie de jaula, pero nunca supieron qué había o qué criatura habitaba en ella. Al pasar los años, el padre de Abigail no pudo más con el dolor que le causaba ver así a su hija convertida como un monstruo. O sea, ¿pero qué esperaba ese güey? No lo sé, creo que esperaba resultados óptimos. Sí. Y obviamente se suicidó. En su carta de despedida le pidió que enterraran a su hija o que por lo menos la sacrificaran. Sin embargo, el ejército de los Estados Unidos, cuando dio por terminado el proyecto, optó por matar de hambre a la bestia. Sin embargo, después de varias noches de que Abigail no fue alimentada, se presume que decidió escapar. En la mañana siguiente a estos días, solo se encontraron los cadáveres de los guardias que estaban custodiando la jaula. Los cadáveres. Se escapó, güey. Se escapó. Se dio un verdadero fest. Y se cree que esa bestia sigue rondando el área 51 hoy en día. Es un chupacabra, güey. Puede ser, la verdad es que sí, ¿no? No, y digo, este tema de experimentos lo hemos visto en películas, claro. Pues como decías, ¿no? Naranja Mecánica, incluso, por ejemplo, Stranger Things es una referencia clara al MK Ultra. Sí, claro. ¿no? Sí, o sea, sí. Stranger Things está basado como en eso, en ese tipo de experimentos. Hay varios, está el show de Truman, por ejemplo. Mamá de Truman Show, sí, es una sí. super película de Jim Carrey, que a Julio no le gusta Jim Carrey. Sí. Ni Johnny Depp ni Jim Carrey son como muy mis favoritos. Pero yo les recomiendo a Jenny, Johnny Depp también, pero a Jim Carrey. Jim Carrey es un camaleón. la película de 23 me parece una joya. La Revelación es una peliculota, güey. Sí. Pero creo que nada. Es un camaleón porque lo puedes ver haciendo tonterías en la máscara, lo puedes ver como desorientado en The Truman Show, güey, lo puedes ver como en 23 creo que es como la consagración de él como un personaje fuera de la comedia y lejos de lo que podrías relacionar a Jim Carrey. ¿Y cuántos de nosotros de repente no estás viendo el número 23? O sea, al menos a mí sí me pasa, no sé si ustedes de niños veían como o buscaban patrones en las placas de los coches, ¿no? O sea, como de, güey, de repente estoy buscando, no sé, estos números, o sumo los números, o te buscas algún patrón. Ya. No, ese es algo como lo que te pasa en el... O sea, a mí, hablando un poquito de Jim Carrey, creo que desde que me ganó así totalmente fue cuando lo vi en Eterno Resplandor. Ándale, también es una película diferente de lo que podrías encasillarlo a él, güey. No sé si vieron la película de El Hoyo. Ajá, es como un poco española, de experimento, ¿no? Así, ¿no? Bien dado donde te van como viendo del piso. Hay otro que se llama El Cubo también, que es una trilogía, güey. Pero, está o sea, sí me da como a la mente de pronto esa de El Hoyo, güey. Esa del Hoyo está chida. Bien loco. No me latió el final de la peli. O sea, como que al final de la peli dije, güey, no, o sea, como que no le agarré. Pero sí está buena, güey. Sí, había no recuerdo su nombre, güey, pero había una persona, igual un científico como un matemático, no recuerdo bien, en la Segunda Guerra Mundial, que lo utilizaron mucho como para descifrar códigos. Y en algún momento él se vuelve loco porque empieza a buscar códigos. Pues hay una en todos lados, güey. Una mente brillante. Incluso en donde no los hay, güey. Y también ese es como un contrapeso de la vida. Hay cosas que no necesitas entender y que no necesitan una explicación. Entonces, al final creo que mucho de nuestro avance como civilización sí recae obviamente en la prueba y en el error y en la experimentación y en el cambio. Pero creo que sí hay experimentos que van más allá. Que pasan como esa línea de la ética y es lo que les quisimos como platicar hoy, como adentrarnos en esto y pues esperemos que les haya como gustado mucho. Sí, experimenten, digo,
la experiencia te da, como decía Carlos, esa prueba y error te hace mejorar como persona, como individuo, como civilización. Así que pues busquemos un mundo mejor, ¿no? Con esto llegamos al fin del capítulo. Esperemos que les haya gustado. Nos escuchamos el próximo jueves. Cuídense, un abrazo. Bye. Chao. Bye. Únete a la comunidad Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.